Muy bien, hermanos, buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga. Vamos a estudiar la palabra de Dios, ¿qué les parece? Abramos nuestra Biblia, o prenda su Biblia, o su teléfono, su plataforma, como lo quieran, donde tenga su Biblia, en Proverbios capítulo 17, versículo 6. Y continuamos con esta serie hablando de la familia. Y vamos al capítulo 17, versículo 6. Me regala un amén cuando esté listo. Amén. Dice la palabra del Señor como está escrita: corona de los viejos son los nietos, y la honra de los padres sus hijos. Oremos al Señor. Señor, venimos ante ti, Señor, reconociendo que este libro fue inspirado por el Espíritu Santo, lo que significa que tú eres el autor intelectual de este libro maravilloso, que es el consejo para cada uno de nosotros para llevar una vida recta, transformada a través de haber entendido el sacrificio de Cristo y haber entregado nuestras vidas a su señorío. Ahora te pedimos, mi Dios, que nos ayudes a extender nuestro conocimiento a través de tu palabra, Señor. Necesitamos de la guía de tu Espíritu Santo para que nos sea revelada tu palabra y que podamos llevar por obra y en práctica, Señor, tu palabra, mi Dios. Evidenciar que tu palabra está viva y activa dentro de nosotros. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de tu gracia. Gracia para exponer tu palabra y gracia para recibir tu palabra. Ayúdanos, mi Dios, necesitamos de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento. El título de esta predicación se llama La herencia de los hijos de mis hijos. Y hoy vamos a hablar de los abuelos, de los padres y de los nietos. Y mire que en esta trilogía estamos abarcando la familia completa. Obviamente que puede haber bisabuelos, puede haber bisnietos, pero en lo más práctico y esencial habla de los abuelos, los padres y los nietos. La mejor herencia que podemos dejar a los hijos y a los hijos de nuestros hijos es el amor y el temor reverente al único y Dios verdadero, más que una herencia material. Tal vez no podamos dejarle nada a nuestros hijos en lo material, pero si les dejamos la palabra de Dios, eso los capacitará, los protegerá, inclusive de ellos mismos primeramente, y les ayudará a llevar una vida digna delante de Dios. El proverbista nos habla de este versículo, donde el orgullo en el buen sentido de la palabra, porque podemos hablar del orgullo que puede ser malo cuando es un orgullo jactancioso, pero en el orgullo, hablando de una honra, en este buen sentido de la palabra, para un hombre, primero como abuelo, también como padre de parte de los hijos. Mire cómo está conectado. Menciona, corona de los viejos, habla de los abuelos, son los nietos. Quiere decir que acá están los abuelos y acá están los nietos. Y la honra de los padres, estando en medio, son los hijos. Pero resulta que los hijos también son hijos de los abuelos de su padre. Amén. ¿Ve cómo está conectado todo esto? Es una cadena. Es una cadena lo que nos enlaza unos con otros. Lo que une a los hijos con sus padres y abuelos es la intimidad en las relaciones más allá de una genética. Déjeme le explico esto. ¿Por qué? Bueno, porque no todos los padres son padres. ¿Qué significa esto? Bueno, que puede haber un padre biológicamente, pero no obra como padre. Tal vez simplemente
tuvo relaciones con una mujer, la mujer se embarazó y el hombre no le interesó o la abandonó X y no está ejerciendo como padre. Puede haber muchas razones, o el padre murió, un accidente o algo, y aquí es donde el abuelo puede tomar la parte del padre, educando y criando a su hijo, a su nieto. Por eso no todos los padres son padres, y es aquí donde un abuelo puede tomar el lugar de un padre. Por eso vamos a hablar de los abuelos, los padres y de los nietos. Muchos nietos llaman a sus abuelos papá porque se criaron con ellos y se identifican más con ellos. Hay algunos que por circunstancias, por razones que desconocemos, puede ser de que el padre emigró o se fue a trabajar y el que está haciendo el papel de padre es el abuelo, ya sea el abuelo paterno o el abuelo materno. Entonces él está ejerciendo y no quiere decir que no sea, que su padre biológico no sea su padre. Sí, es su padre biológico y tal vez es un buen proveedor porque trabaja y se mata de sol a sol para enviar, para proveerles lo que necesitan. Pero lamentablemente en la vanidad del hombre nos olvidamos de que lo que necesitan nuestros hijos, más que algo material, es a nosotros los padres. ¿A qué venimos, hermanos? A corregir, ¿cierto? A corregir ciertas doctrinas, enseñanzas o ejemplos que veíamos en el mundo, y a eso venimos, a la casa de Dios, para que Dios a través de su palabra corrijamos nuestro modo de vivir, nuestra forma de pensar. No olvidemos que para ser abuelos tenemos que ser padres primero. Está ese dicho, ay, si hubiera conocido que quiere más a los hijos que a los nietos que a los hijos. Es una frase que se ha acuñado porque es cierto que en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo, en nuestra madurez, como padres cometemos muchos errores, o tal vez nuestros hijos no los ponemos en el lugar, en el top de enumeración a los hijos como primer lugar. No, ponemos el fútbol, otras cosas, el trabajo, mi camioneta, los familiares, más que los hijos. Pero ya cuando llegamos a una edad, obviamente que para ser abuelo significa que ya viviste un buen tiempo. Pero en ese crecimiento, los años van trayendo sabiduría, entendimiento, vamos comprendiendo, aprendiendo de nuestros propios errores. Y nuestros nietos llegan a ser a veces la forma de cómo enmendar, cómo enmendar nuestros propios errores. Por eso no es de que se quiera más, sin embargo, es un cariño diferente, es un amor diferente, porque en ellos, bueno, pues yo no tengo que estar toda la noche ahí con el bebé, con la bebé, ¿me explico? Porque eso es el trabajo de los padres, no de los abuelos. A uno, pues cuando ya se lo trae ya bañadito, ya uno lo puede agarrar, no está uno con los pampers, no. Inclusive hasta el castigo, uno como abuelo los indisciplina y los padres tienen que disciplinarlos. Los padres no les quieren dar chocolates, dulces, la coca, y ahí va el abuelo. Véngase conmigo. Dale, mira, ten $5 y no le digas a tus padres, gástalo en lo que quieras. Y aquí puede caer la negligencia. Hoy vamos a aprender, amén. Relájese, vamos a aprender qué es lo que dice Dios. Bueno, entendemos de que primero, por sentido común, para ser padres primero, para ser abuelos primero tenemos que ser padres primero. Y para tener ese título no se gana solo cuando la partera le dijo a un hombre, tienes un hijo, o es un bebé, o es una bebé. Eso implica de que ahora eres padre. No, eso va más allá del título. Para tener el título de padre, como ahorita puse el ejemplo de que puede ser que un hombre o tal vez se casó o no se casó, o se adelantaron al matrimonio y se le hizo difícil, o estaba en el estudio o simplemente quiso pasar un rato con una joven, la embarazó y la abandonó.
ese no es un padre. Tendrá el título de padre, pero para tener el título de padre habla de que se tiene que morir a sí mismo para matarse viviendo para la crianza de ese bebé, de esa bebé. Por eso está el dicho que padre no es el que engendra, sino el que cría. Ese título no se gana solamente así, soy el padre, o porque el acta de nacimiento diga quién tenga el nombre del padre. No, va más allá. Habla de la crianza de los hijos e hijas. La crianza implica diligencia, determinación, sacrificio, abstinencia. Una abstinencia de que, bueno, a mí me gustaba el fútbol, pero no, tengo que ayudar a mi esposa, porque está todo el día ahí. No, habla de abstinencia de irse con los amigos. No, ahora tengo mi responsabilidad en guiar a mi hijo, enseñarle a mi hijo. Habla de esa abstinencia, habla también de enseñanza, enseñarles el caminar en la vida, el enseñarles los problemas en los cuales se van a enfrentar sus hijos. Y es aquí donde radica la esencia de ser padre, el asentamiento de un padre, el llevar el título. ¿Y por qué hablo de los padres? Bueno, porque es el sacerdocio, lleva el sacerdocio, lleva el patriarcado. Las mamás podrán decir, échele, pastor. No se crea. También va implícita, cuando dice la Biblia está dirigida al padre. ¿Sí lo han notado? Y dirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Por qué? Porque se va transmitiendo. Sin embargo, no hace inocente a la mujer o la hace, no es que la menosprecie, no, de ninguna manera, pero es a nosotros porque va dirigido. Ahora usted dirá, no, pastor, pues nomás nos está atacando. No, usted haga lo suyo y Dios hace su parte y su esposa debe hacer su parte también. Aquí es donde radica la esencia de ser padre. Hablo del padre de ser la cabeza del hogar, pero implícitamente e indirectamente también va la mujer como madre, como abuela, en la enseñanza de los hijos y de los nietos. Aunque todos sabemos esto por naturaleza y sentido común, también es una ley de parte de Dios. Es una ordenanza y es con el motivo de que no se nos olvide nuestra responsabilidad como padres y abuelos, de enseñarles de dónde viene y sobre todo enseñarles el temor de Dios. Hoy esta generación está como está porque no se les ha enseñado el temor a Dios. Hacen lo que hacen, abortan, se casan y se dan en casamiento, hacen lo que hacen sin tener el más mínimo respeto a Dios. Y si no respetan a Dios, ¿cómo van a respetar a sus padres? Ahora, si no respetan al que ve, ¿cómo van a respetar a Dios? Pero ¿por qué no lo respetan? Porque tal vez no nos hemos ganado el respeto como padres. Y hablo a la mamá también. Enseñarles el temor de Dios. Porque esta generación, ¿por qué cree que esta generación está como está? ¿Por qué hay tantas marchas? ¿Por qué hay tantas violaciones a los derechos humanos? ¿Por qué hay tanta rebeldía? Cada vez vemos más la rebeldía contra Dios. Porque alguien no hizo su trabajo como padre. Entre otras cosas, por supuesto. Todo tiene un origen, ¿cierto? Es lo que estamos aprendiendo en las enseñanzas, en las clases que estamos llevando del patriarcado. Todo tiene un origen. Algo comenzó. Tal vez la amargura en el matrimonio comenzó por algo. El adulterio en el matrimonio comenzó en algo. El dejar de venir a la iglesia comenzó en algo. La falta de la oración, la falta de lectura en la palabra de Dios comienza en algo. No es que me dijo, es que es la... Ya, maduremos, crezcamos. Despojémonos de nosotros mismos. Que le pidamos la guianza a Dios. La avaricia y la codicia comienza en algo.
Hay algunos padres que hicieron bien su trabajo, pero sus hijos no lo hicieron bien como padres. Tal vez un padre instruyó bien a su hijo, pero él decidió, ya en su etapa como padre, no seguir el ejemplo de su padre. Y por eso, ahí, cada quien decide. Tenemos la palabra de Dios, la cual puede cambiar la forma de pensar humanamente, como lo que nuestra concupiscencia, los malos pensamientos que todos llevamos. Y la palabra de Dios nos dirige, nos corrige, nos enseña, nos limpia esta mente corrupta, este corazón endurecido lo quiebra. Entonces necesitamos de la palabra de Dios. ¿Se acuerda del sacerdocio de Elí y sus hijos? Cómo ellos tal vez, vamos a suponer que ahí la llevaba como sacerdote, como pastor, ahí la llevaba, pero sus hijos no siguieron, al contrario, no siguieron sus caminos, pero este padre no hizo su trabajo. Ay, es que tienen mala fama. No los exhortó, no los expulsó del ministerio. No, tú síguele aquí, tú estás bien. Que se acostaban con las mujeres que estaban ahí que iban al templo, robaban, hacían lo que querían. Y el responsable no les exhortaba, no los disciplinaba. Y más, ¿saben qué? ¿Qué fue lo que pasó? Vino el trato de Dios. Mueren los hijos. Mire, lo más común o lo más se espera de que los hijos sepulten a sus padres. Y es muy doloroso y muy traumático para muchos, y que muchos no lo pueden superar cuando un padre sepulta a su hijo. Este padre ni eso pudo soportar, porque Dios le quita la vida a sus hijos, a los hijos de Elí. Y este hombre, cuando le dan la noticia, dice que cayó para atrás, se da en la cabeza, y ahí quedó. Y nace el nieto. ¿Se acuerda del nombre? Icabod. ¿Qué significa? La gloria de Dios se ha ido. Y en muchas familias ha nacido su Icabod. ¿Por qué? Porque un abuelo no hizo su trabajo, porque un padre no hizo su trabajo. ¿Se imagina de decirle a su nieto, o que el niño dice, ¿y tu papá? ¿Y tu abuelo? No, es que ellos no me heredaron la gloria de Dios, el temor a Dios. Y hubo consecuencias, por supuesto, pero todo tiene un origen, un comienzo. En Éxodo capítulo 10, si gusta acompañarme o se lo leo, donde nos enseña de la plaga de las langostas, cuando Dios manda a Moisés. Y ya para esto, Dios había manifestado su poder en las plagas, en el poder sobrenatural de Dios, para llevar el juicio a Egipto y a Faraón. Y en la plaga de las langostas, en el capítulo 10 de Éxodo, dice: Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes. ¿Qué significa? Enseñar. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto. Mire, todos sin duda, es más, usted no puede decir: yo nací en la iglesia, aunque haya nacido en aunque no hay cuna cristiana, pero se entiende el concepto, que haya nacido en una familia cristiana. No, Dios va a si usted está aquí es porque Dios está tratando con su vida, o ya trató en su vida, de tal manera que usted decidió estar aquí voluntariamente. Amén. A los jóvenes a lo mejor los trajeron a fuerza, si no les compran ahí sus tenis, o no le dan ahí para su teléfono, o no le pagan el teléfono, no sé, pero aprendan. Pero aquí dice, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto. Nosotros como padres, dice que lo tenemos que enseñar a nuestros hijos, ¿cierto? Primeramente. Y después
a los nietos. Habla de transferir, de enseñarles las cosas que yo hice en Egipto. ¿Quién lo hizo? Dios. Usó a Moisés, es cierto, y a Aarón. Dice, y mis señales que hice entre ellos para que sepáis que yo soy Jehová. ¿Cómo van a conocer al Dios verdadero si no les predicamos, si no les enseñamos? Si no les dan no solamente una enseñanza, mira, abre tu Biblia aquí, los digo, que se aprendan los 10 mandamientos, sino también con nuestro ejemplo. Y no hablo de perfección, hermanos, hablo de que vayamos renunciando a nosotros mismos y que ellos vayan viendo un cambio significativo en nuestras vidas. De que ya no somos los mismos que cuando comenzamos nuestro cristianismo. Que vayan viendo que vamos creciendo, vamos madurando, que ya no me irrito como antes, ya no me enojo como antes, de que ya no robo como robaba antes, ya no miento como mentía antes, y que nuestros hijos den testimonio de nuestras vidas, también de que reconozcan de que somos carne y que fallamos, pero que no se enfoquen en nuestros malos ejemplos, sino al contrario, que vaya diciendo, ahí la lleva mi papá, ahí la lleva mi mamá, ya no es tan gritona, ya no es tan chismosa, porque horrenda cosa es caer en una... Bueno, habla del ejemplo, habla de la enseñanza, la encomienda que Dios le da a Moisés que le diga al pueblo. Por eso, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto. Más adelante, cuando Dios les ordena en la Pascua, les dice en Éxodo capítulo 12, versículo 24, mire lo que dice. Dice, guardaréis esto por estatuto perpetuo y para vuestros hijos para siempre. Habla de la Pascua, el sacrificio, y obviamente que ellos tenían que entender por qué iban a sacrificar ese corderito. ¿Por qué? Porque ya está la enseñanza habla de que iba a venir el ángel de la muerte y se iba a llevar a todos los primogénitos en Egipto. Y les dice, hagan un sacrificio del cordero y esa sangre, tomen la sangre de ese animalito, unten el dintel de la puerta, el marco, para que cuando venga el ángel de la muerte, el ángel de Jehová, y se lleve los primogénitos, esa sangre, por eso se llama Pascua, pasar por alto, y que venga y vea la señal. La sangre era la señal, y que nuestros hijos puedan ver la señal de Cristo en nosotros. ¿Cómo? Como cristianos. Ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. No perfectos, sino que vean una señal en nosotros. No solamente el bautismo, que fueron testigos cuando nos sumergimos al agua, en las aguas del bautismo, no, sino una vida transformada, que le estamos dando testimonio primeramente a nuestros hijos de que ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí, para que ellos se lo enseñen a sus hijos. Mira, mi papá era así, era esto, era aquello, pero yo vi cómo Dios transformó la vida de ese hombre, y por el testimonio de él ahora soy lo que soy, porque Dios obró en mi vida. Y ahora te estoy pasando la estafeta a ti, mi hijo, enseñándole, para que veamos el ejemplo de tu abuelo, para que veamos el ejemplo de tu abuela, como le dice, el ejemplo que estaba en Loida y en Eunice, la madre de Timoteo. Por eso les dice versículo 24, dice, guardaréis esto por estatuto perpetuo, vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis a la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? ¿Qué era? La oportunidad para enseñarles, para abrir la Biblia. ¿Por qué vamos a la iglesia? Amigo, es que vamos a escuchar la voz de Dios. Vamos a cantarle a Dios. Vamos a sembrar adoración. ¿Sí lo ve? ¿Lo entiende? ¿O por qué viene? Viene para que el pastor no me regañe. Para que... No. Venimos a escuchar la voz de Dios. Venimos a sembrar adoración. Que Dios nos hable.
y que nosotros le demos una respuesta, no solamente con un amén, sino con un cambio de vida en nuestras actitudes, un cambio que vayamos dejando un testimonio, vayamos dejando pisadas para que nuestros hijos y nuestros nietos sigan esas pisadas, porque vamos siguiendo a Cristo. Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo, a los corintios. ¿Por qué? Porque ellos no conocieron a Jesús, ni Pablo conoció a Jesús, pero dice, imítenme a mí. Qué palabras tan poderosas. ¿Cómo le podríamos decir a nuestros hijos, imítame a mí? ¿Cómo, papá? Así como maldices, así como le gritas a mi mamá, así como te enojas, así como... ¿Qué testimonio le estamos dando? No estoy hablando como un hombre perfecto. No, el otro día le decía yo a mi hijo, ¿qué? ¿Tú crees que yo no peco? Peco más que tú, porque a mí se me demanda más. Porque tal vez para ti no es una ofensa, pero para mí sí es una ofensa ante Dios. ¿Ustedes creen que yo estoy como un hombre perfecto? No, hermanos. De lo más vil y despreciable me sacó el Señor para manifestar su poder, de lo más insensato. Es cierto, no tengo una carrera teológica, no tengo ni universitaria, pero para mostrar su poder. No estoy hablando de mí, sino del que vive dentro de mí, hermanos. Y del que vive dentro de usted. Usted tiene la capacidad y el poder para dejar una herencia a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos, a sus nietas. ¿A qué venimos, hermanos? ¿No es aprender? ¿No es cierto, hermanos? Para que hagan la pregunta a los niños y digan, ¿qué es este rito? ¿Qué hace? Y luego les da más adelante, les dice más adelante, en el capítulo 13, versículo 8 en adelante, versículo 8 y 10 dice, más adelante cuando habla de la consagración de los primogénitos, y los vas a reunir a tus hijos ahí en la mesa, y luego van a decir, y lo contarás, y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Habla de una transformación, hermanos, porque para nosotros Egipto es el mundo, y Pablo dice, ya no estoy en el mundo, estoy en el mundo, pero ya no estoy en el mundo. Habla de otra dimensión, hermanos. Es cierto, caminamos, respiramos, vivimos, vemos, olemos la pudredumbre del pecado de este Egipto, pero ya nos sacó de aquí. ¿Cómo? Habla de esa otra dimensión, que hemos nacido de nuevo. Y luego dice, y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo, de año en año, porque en su año ya te tocará ser padre, mijo, ya te tocará ser abuelo. Todo tiene su tiempo. Amén. Más adelante en la ley habla de esta enseñanza, y no solo eso, sino que lo deja como un mandamiento. Eso ya queda en la Torá, de un mandamiento, de la enseñanza, para que no se nos olvide el temor a Dios y su ley. En Deuteronomio capítulo 6 versículo 1 dice así: esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros a tomarla, para que temas a Jehová tu Dios. Para que haya un temor reverente, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos. Yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. El mandamiento es para nosotros, ¿cierto? Y luego dice, enséñaselo a tu hijo. Y también al hijo de tu hijo, que también es un mandamiento. No son inocentes los nietos tampoco. Por eso menciona, dice, que yo te mando, tú, tu
tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, ahí está el mandamiento. Después, ya entendiste, ahora sí viene ese pues. Oye pues, oh Israel, y cuida de poner por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de los ejércitos. Aquí habla de multiplicarse, ¿cierto? El primer mandamiento que Dios le dice, de los mandamientos que Dios le dice al hombre, es cuando los bendijo a ambos, creó al hombre y a la mujer, los bendijo y dijo fructificar y multiplicarse, no solamente genéticamente, biológicamente, sino multiplicarnos. Habla de producir, como ya les lo he estado enseñando, habla de multiplicarnos en la enseñanza. A eso vino Cristo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Estamos aquí por la enseñanza de un hombre que dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y nos vino a dar el ejemplo, nos vino a enseñar. Porque Dios nos había hablado a través de los profetas. Dice Dios, habiendo hablado en otros tiempos a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. Porque nos trajo la palabra de Dios. El Verbo se hizo carne. Dios se manifestó en carne en Cristo Jesús y nos trae la palabra de Dios. Pero no solamente ahí está la palabra, sino que vivió el ejemplo. Una vida consagrada a Dios. Se santificó y fue a la cruz y murió por nosotros. Y ahora somos cristianos, Cristos pequeños, estamos muriendo a la carne. Estamos renunciando a Egipto, estamos saliendo, más bien por fe ya salimos, pero vamos en el desierto, a la prueba, donde cada uno de nosotros estamos aprendiendo. Dice el versículo 4, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Esa responsabilidad que tenemos, no solamente de leerles, sino de enseñarles con nuestro ejemplo. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás con una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los porteles de tu casa y de tus puertas, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová. Porque la encomienda no es solamente enseñar, sino seguir dando el ejemplo de una vida santificada, para que nuestros hijos sigan nuestro ejemplo. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y solo servirás, y por su nombre jurarás. Habla de que enseñarles el temor a Dios. ¿Por qué no haces esto, papá? Por temor a Dios, mijo. ¿Por qué no robas como robabas? Por temor a Dios. ¿Por qué no dices esas palabrotas como decías antes? Por temor a Dios, mijo. ¿Por qué no te emborrachas como antes? Por temor a Dios, mijo. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, ahí de tus vecinos. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. Habla de las consecuencias de apartarnos de Dios. Veamos nuestras responsabilidades como abuelos, como padres y como hijos. Sin duda,
En una autoridad hay una responsabilidad implícita, pero también hay límites. Vamos a entender los límites. Esos límites, como enseño, por ejemplo, nosotros, aunque como abuelos, hablo ahora ya como abuelo, tengo la autoridad como abuelo, con la enseñanza que yo les he dado a mis hijos, y no hablo de que ya acabé, no, toda mi vida voy a seguir, aunque ya no cae mi responsabilidad de 100% a mis nietos, porque eso le corresponde a sus padres, ¿cierto? Lo malo sería que si no les haya enseñado a mis hijos, ahí sí yo estaría temblando. Sin duda, en una autoridad también va implícita la responsabilidad, pero también hay límites. Nada de que los padres educan, perdón, déjeme entro al contexto que tengo aquí. Nada de que los padres educan y los abuelos maleducan o consienten. Lo que daba ahorita el ejemplo de que hay veces de que los abuelos quieren consentir a los nietos de tal manera de que a veces se quiere meter entre la disciplina entre el padre o la mamá y sus nietos, hablando de sus hijos, y ahí va el abuelo, como el super abuelo, con la capa, no les pegues, no les regañes, y es lo que necesitan los nietos, ¿cierto? Amén. Lamentablemente hoy en esta generación, no, ahora ya son los hijos los que mandan a los padres, tristemente, y con las enseñanzas que están dando en las escuelas a nuestros hijos, de que no, tú tienes tu espacio, no dejes que, es más, ahora tú si quieres ser niño o eres niña, lo que tú quieras ser. Bueno, no es el tema, pero habla de rebeldía, cómo la sociedad, el mismo gobierno está incitando a los niños a que se rebelen contra los padres, y se rebelan contra los padres, también se están rebelando contra los abuelos. Lo malo es de que los abuelos, sí, déjenlo, no necesitan la disciplina, ¿cierto? Por eso hay límites para nosotros los abuelos. Miren, yo me pongo el candado solo y le doy la autoridad, en este caso a mi hija, de que papá, no te metas, yo estoy disciplinando a mi hija. Ya lo hiciste conmigo, ahora déjame desquito, ahora déjale enseño. Por eso hay límites, ¿cierto? Repita conmigo, límites. Esos límites son los que nos van a guardar, hermanos, de llevar una relación mejor con nuestros hijos y como hijos con nuestros padres. Como padres ya enseñamos, como abuelos tenemos que confiar en el trabajo que hicimos como padres y dejar que nuestros hijos aprendan de sus propias experiencias como padres. Sí, es que queremos enseñar o gobernar ahí cómo deben de vivir o cómo deben de hacer su vida. Ya estuvo la enseñanza de los padres y de los hijos. Ahora como abuelo, mire cómo todo embonando. Si no, mire, vuelve a escuchar no toda la serie, si quiere mejor, ¿no? Toda la serie para que vaya, cómo Dios me va enseñando todo esto en la familia, cómo lo debo de aplicar. ¿Por qué? Porque ahorita Dios quiere enseñarnos esto. Ya habrá tiempo que nos hable de escatología, o la homilética, de lo que Él quiera, de griego, arameo. Hoy quiere que vayamos a lo práctico. ¿Por qué? Porque, mire, las iglesias están compuestas por familias y lamentablemente no están completas. ¿Por qué? Porque tal vez un padre no hizo su trabajo. Porque tal vez una madre dio un mal ejemplo. Yo no lo sé. O tal vez veniste a los pies de Cristo ayer y entendiste y veniste aquí. Estamos aprendiendo y hay consecuencias de una vida desordenada, tanto así de que ya tus hijos no te respetan. Pero corrijamos y ganémoslos para el Señor. Ahora, lo malo sería si no les enseñamos a nuestros hijos, siendo cristianos, que no les enseñamos, ahí sí, preocúpese.
sin dejar de aconsejar y enseñar con respeto los límites. Como digo, preocúpese si no les enseñó a sus hijos, a sus hijas. Si el nieto llora y sus padres también están llorando, pues llore juntamente con ellos y ore al Señor para que Dios envíe al Arcángel Miguel algo, para que haga algo. Habla de que, no, hermano, vayamos adelante, corrijamos nuestra forma de vivir. Todo tiene un límite y como padres, como abuelos también tenemos límites. Mire lo que dice en Éxodo capítulo 18. Y aquí habla de la visita de Jetro. ¿Ubica a Jetro? ¿Sí? Suegro de Moisés. Okay. Mire lo que dice. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y mujer de este, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampando junto al monte de Dios. ¿Qué significa esto? Aquí está hablando después de que ya Dios había obrado, había usado a Moisés como dirigente, como estratega militar, como un instrumento de parte de Dios para sacar al pueblo de Dios. Habla de más de 3 millones de personas, sacarlos de Egipto y llevarlos al desierto, camino a la tierra prometida. El propósito, podemos entender de que, ¿se acuerda que había salido Moisés junto con su esposa y sus hijos? Pero que ahí hubo una situación en la cual dijo Moisés: no, es que debo ir solo. Y su mujer entendió de que el llamado era para él, no para ella. Y le dijo: no, vete tú, yo me regreso con mi padre. ¿Por qué? Porque había una tarea que tenía que cumplir, que tenía que hacer. Y el estar ahí cargando al niño, tal vez, o no sé, que el niño se enfermó, no iba a ser eficaz en la labor de ser ese libertador del pueblo de Israel. Iba a tener limitudes, ¿me explicó? Y Dios puso en el corazón de Séfora, su mujer: no, yo me hago a un lado, un tiempo. Y el suegro, que por 40 años había estado en el desierto Moisés, en ese tiempo Moisés confió en su suegro. Jetro confió en Moisés, dijo: no los está abandonando, se está yendo al norte, se está yendo para allá, una encomienda, pero todo tiene un tiempo. Ya cuando, ya es que voy para hacer mi casita, ya hizo su casita, ahora mi troquita, ahora esto, ahora lo otro, y se olvidan de los hijos. Es que para que tenga la casa que no tuve, es para que tenga mi hijo lo que yo no tuve. Y muchos se olvidan, muchos padres se olvidan, incluyendo las madres. Van y se la dejan a la abuela, la niña o el bebé o la bebé. Pero te los dio a ti, Dios. No es que me va a ayudar mi mamá. Ahora, obviamente, en un equilibrio, hermanos. ¿Me explico? Sí, te lo estoy dejando. ¿Me la cuidas, mamá? Sí, hijo, yo te lo cuido, mijo. Cuidamos al bebé, todo tiene un límite. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque ya Jetro dijo: ok, ya saliste, Moisés, ya saliste para acá, ya estás allá, ya es tiempo, mijo, ya. ¿Y qué va a hacer? Le lleva a la esposa, y ahí están tus hijos. ¿Sí lo ven? No, ya, amigo, ¿qué quieres? ¿Que te los lleve, te los gradúe o qué? No, ya. Hay un tiempo límite, ¿me explico?
¿Por qué? Porque la responsabilidad caía en el padre, en Moisés. No estamos viendo nada, una negligencia de parte de Moisés, de ninguna manera. Estoy sacando el ejemplo para que no caigamos en el mal ejemplo. ¿Me explico, hermanos? Aquí es donde, ok, hay un tiempo. Ya después, mi hijo, sí, te quiero mucho, mi hija, te quiero mucho, sí, pero es tu hijo, es tu hija. Tú edúcalos. Entonces habla de esa responsabilidad que tienen también los padres. Y Moisés, dice versículo 7, y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Habla de ser generoso, fue agradecido con su suegro. Gracias por cuidar a mis hijos, que es mi responsabilidad. Pero él sabía que era un buen padre con su hija Séfora y que sin duda dijo, va a hacer buen trabajo como abuelo. ¿Se imagina dejarle los nietos al Chapo? Los hijos, ¿qué les va a enseñar? O, digamos, a cualquiera, al mocha orejas, a cualquiera, a un delincuente, a un drogadicto, a un mujeriego, ¿qué le va a enseñar al nieto? No, pues en ese caso, no. Al que vende refrescos ahí en la esquina, mejor. Obviamente que no haga eso tampoco. Pero habla de un tiempo. Amén. Mire cómo estoy hablando a los padres, estoy hablando a los abuelos, porque también los abuelos, no, ya quieren ser los papás. No, hay un límite también. No te pases. Por eso menciona, dice, y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban. Y vinieron a la tienda. Habla de un tiempo, un lapso, ¿es cierto? Te puedo ayudar, te puedo servir, te puedo hacer, pero todo tiene un tiempo, amén. Hablo esto, que haya un equilibrio. Como abuelos tenemos responsabilidades de ayudar a nuestros hijos en la educación de sus hijos, sin robarles el privilegio de ser padres. Es que dijo mi abuelo, no, pero yo soy tu padre. Pero es que mi abuelo me dijo, no, yo soy tu padre, yo soy el responsable y me vas a obedecer a mí. Y el abuelo iba, no le haga caso a su papá. O la abuela, no le haga caso a su mamá. No, estaríamos rebasando los límites que están en los parámetros de la palabra de Dios. Y los padres tampoco tienen que caer en la comodidad de que sean los abuelos y las abuelas quienes hagan lo que ustedes deben de hacer. ¿Sí? Hay algunos, no estoy hablando de aquí, allá de Chicondocuaca, donde los hijos, los que se preocuparon en la crianza de los hijos, fueron los abuelos, las abuelas. ¿Por qué? Para lograr el sueño americano. ¿Y qué lograste ahora? De que ahora respetan más a los abuelos que a los papás, o a las abuelas más que a la mamá. Por eso, como mencioné al principio, regresándome, para decir que no todos los padres son padres. Tal vez son buenos proveedores, trabajan mucho, pero se les ha olvidado el título de padre o el título de madre. ¿Por qué? Porque van y se lo dejan a la mamá. Ahí está, mamá, ahorita vengo. Hace unos meses, unas semanas, una amiga de antaño de la escuela supo que era pastor y me mandó un mensaje. Mira, fíjate que necesito un consejo. Ok, ¿cuál es el problema? Mira que esto, que mi hija vive una vida desenfrenada, no atiende a sus hijos, ya se divorció y está pasando, y a mí me da coraje, me da un odio a mi hija. Pero hasta se le oía sus palabras, odio a mi hija, porque vive como una jovencita, no le importan sus hijos. Y a mí me dolía de escuchar eso. Híjole, ¿por qué? Porque pues, crecimos juntos en cuanto a la escuela, a nuestra adolescencia. Y yo cuando me decía eso, pues me entristecí por ella, pero más me entristecí porque ella, como abuela, estaba haciendo una parte esencial en la vida de sus nietos, pero amargada. La otra dice, apenas es el viernes, ya se está preparando para irse a la disco, a pasearse con sus amigos, y me los deja aquí, y luego llega el lunes.
ay mamá, ya no lo voy a hacer, y ya otra vez caigo, ya se lo estoy cuidando, y ya para el jueves ya estoy enojada. Ya para el viernes ya me los dejó aquí. Yo tengo una vida con mi esposo, tengo una vida con mis otros hijos, y ya renuncié a todo eso, no porque voluntariamente, sino porque ya le cayó el paquete. Por eso todo tiene un límite, un equilibrio, hermanos. Recuerda también el trabajo, por ejemplo, tomando otro ejemplo de la vida de Noemí, suegra de Ruth. ¿Sí? Estudiamos el libro. Que tomó el hijo de su ex nuera, fíjese, ya no era su nuera cuando estaba viviendo el marido de Ruth, pero ya cuando murió, pues ya se desligaba. La mujer está sujeta a su marido mientras éste vive, dice Pablo, pero ya cuando murió, pues ya no hay, puede haber una relación fraternal, amistosa, pero ya no hay algo que los ligue. Pero aquí vemos que Ruth asume esa responsabilidad con su suegra y dice, no, es que mi esposo y yo somos uno, y yo quiero estar contigo, y tu Dios será mi Dios, y a donde quiera que tú vayas, a donde quiera que donde tú murieras, ahí moriré yo también. Y Noemí, aunque se resiste, la adopta como una hija y vive una vida, conocemos el contexto, y se casa Ruth y tiene un hijo de Booz, pariente de Noemí. Noemí redimida, Ruth es redimida, y dice que Noemí llegó a ser la aya de este bebé. Aya significa aquel esclavo que tomaba la mano del hijo de su amo y lo llevaba camino al maestro. Y lo que hizo ella, lo cuidó, estuvo atendiendo a ese bebé, aunque la mamá era Ruth. Amó a ese bebé, hizo su trabajo. Pero sin embargo, ella sabía de sus límites como mujer de Dios, cosas que a lo mejor no había entendido, y lo entendió como abuela. Y vemos cómo Noemí asumió esa responsabilidad y sin duda hizo un buen trabajo. Y lo vemos, mire cómo alcanza ese testimonio hasta en la Biblia, llegó a este libro. ¿Cómo lo hizo? También vemos otro ejemplo, como lo hizo Loida, abuela del joven pastor Timoteo. Por eso menciona Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 1:5. Le escribe Pablo a Timoteo, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida. ¿Por qué? Porque también hay una fe fingida, si no, no tendría caso que mencionara esto. Habla de una hipocresía, pero aquí dice la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, que habla del ejemplo, la enseñanza. Dice, y en tu madre Eunice. No sabemos el tiempo de la conversión de ellas, porque la Biblia dice que el papá de Timoteo no era cristiano. Era griego, no era judío, no era judío. No sabemos cómo terminó, pero el contexto nos dice que la abuela dio ejemplo. Por eso dice la fe no fingida que estuvo en tu abuela y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. ¿Por qué? Porque estas mujeres hicieron su trabajo, dieron ejemplo, enseñaron. Estos son patrones, estos son legados de una fe no fingida que heredamos a nuestras generaciones. Esto es pasar la estafeta. Es como un corredor en atletismo que van corriendo y que van pasando la estafeta, y ahora sigues tú, y van corriendo otro tramo, y ahora sigues tú, y le pasan la estafeta, y ahí van corriendo para llegar a la meta. Es como pasar la Biblia. Hay algunos que heredan la Biblia del abuelo, el hijo, y luego el hijo del abuelo. Qué bonito sería eso. Qué bonito que mi hijo o mi hija heredaran mi Biblia, y que ahí los escritos, garabatos, como quieran llamarlo, que les sirva a ellos, o que lo tengan como una reliquia, no porque tampoco le prendan veladoras, sino para que aprendan, esto es lo que dejó mi padre. Ahora pues ya están las grabaciones,
Vemos cómo es dejar un legado, pasar la estafeta, el ejemplo, la responsabilidad. Esto habla como algo natural, hermanos. ¿Se ha visto cómo son las cascadas? En los arroyos, van los ríos, luego una cascada, y luego cae otra cascada, y luego cae otra cascada. Así también. Nosotros, mire, yo aprendo de pastor general, el pastor general le enseña a sus pastores, él nos enseña a nosotros, yo le enseño a otros pastores, y así, otros enseñan a otras congregaciones, y así hacemos una gran familia de casa de oración. Así también los abuelos enseñan a los hijos enseñan a los nietos van a enseñar a los bisnietos. Así es, una cascada en la cual ríos de agua viva correrán desde nuestro interior, que es la palabra de Dios. También nos habla ahora vamos a hablar de los nietos. Porque mire, si somos hijos, sin duda también llegamos a ser, tuvimos abuelos, a lo mejor algunos no los conocieron. Yo no conocí a mis abuelos, solamente conocí a mi abuela paterna. En 1 de Timoteo, capítulo 5, nos enseña esto. Dice así, cuando habla de las viudas que estaban en la iglesia, dice, honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Por qué? Porque había algunas que se hacían pasar por viudas para ganar beneficios que daba la iglesia. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero. ¿Qué deben de aprender? Lo que estaba en la ley, lo que decía de que el hijo es responsable de cuidar a sus padres ya cuando son grandes. Y esa herencia se la pasaba a los nietos, y a los nietos también, a los hijos, para que los nietos ayudaran a sus abuelos. Por eso está la encomienda, dice, pero si alguna viuda, entiéndase ya la abuelita, tiene hijos, vea cómo va la cascada, la responsabilidad cae en los hijos primeramente. Dice, o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Eso de hijos va implícitamente los nietos. ¿Lo ven? ¿Comprende? ¿Sí? Versículo 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Soy hijo de Dios, sí, pero no ayudas a tus padres, no ayudas a tu mamá que es una viuda ya murió tu papá. Vea el ejemplo de Jesús. Ya no estaba su padre terrenal, pero él le dice a su discípulo Juan, le dice, he aquí tu madre, he aquí tu hijo. Él se va a hacer responsable de ti. Dice que desde ese día tomó a María, madre de Jesús, y se la llevó a su casa para cuidar de ella, para velar por ella. Dice, Dios manda a los jóvenes que respeten a sus abuelos. En 1 de Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes, estar sujetos a los ancianos en todo, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Qué triste es cuando los nietos no respetan a sus abuelos y los menosprecian. Pero ¿de quién es la culpa? De los padres, ¿no es cierto? Cuando los padres no les enseñan el respeto, el amor, la disciplina, cómo deben de amar y respetar a sus abuelos. La Biblia nos enseña de honrar y respetar a los ancianos, contimás a nuestros abuelos y abuelas. Unos no respetan ni a sus padres, menos van a respetar a sus abuelos. Qué triste. En Proverbios 20:20 dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. Mire, la vejez, mire, Sara ya tenía más de 70 años y dice la Biblia que era muy hermosa. Aún en los años de un anciano, un ancianito, hay hermosura, hermanos.
Mire, tal vez a usted, o sea, no estoy hablando de una atracción física, sino que no se le haga, ese señor se ve medio así como que medio feo, porque ya la nariz se le manchó, ya tiene arrugas, ya tiene esto, la viejita ya tiene arruguitas, pero para los nietos, vean los abuelos, y hasta la acarician, hasta lo acarician ahí sus barbas todas, como sea, y se les hacen hermosos sus abuelos, porque dice la vejez, le dice la hermosura de los ancianos es su vejez. ¿Qué leíamos? Corona de los abuelos son los nietos. El ser abuelo es el privilegio de parte de Dios de enmendar nuestros errores como padres, entendiendo nuestros límites, pero también la oportunidad de parte de Dios de enseñar a nuestros nietos y nietas de nuestros errores, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas como abuelos cristianos, por supuesto. Que si somos cristianos, pues, si no es cristiano, pues usted es difícil de que pueda cumplir la palabra de Dios. Como abuelos cristianos, dando testimonio de cómo nos libró de la esclavitud de nuestro Egipto personalmente y de nuestro dueño que era el diablo, nuestro faraón, así como nos habló de Moisés, cómo Dios usó a Moisés, cómo le dio la ley, cómo dio testimonio de que los hijos de Moisés honraban también a Jetro. Bueno, así también que nuestro ejemplo como abuelos nos ayuda a dejar un legado a nuestros nietos. Tal vez usted dice, no, de aquí a que me case, o no, mis hijos tan chiquitos. Un día va a crecer, y por algo se escribió esto para nuestra enseñanza. Lo está preparando para el día que usted sea abuelo. Y si todavía no es abuelo, a lo mejor es nieto. O sea, digo, por supuesto que es nieto, pero todavía están vivos sus abuelos. Respétenlos, hónrenlos, honre a sus padres. Jóvenes, jovencitas, chiquillos, chiquillas. La Biblia dice en Proverbios 13:22, el bueno dejará herencia a los hijos de sus hijos. ¿Qué herencia? ¿Qué mejor herencia dejar? Porque no habla aunque es verdad que habla de lo material, pero de qué le serviría una herencia que después estén peleando ahí unos con otros. No, estoy hablando de una herencia como lo dejó Loida con su nieto Timoteo, una fe no fingida. Como Jetro dejó una herencia con sus nietos, una fe no fingida y un temor reverente a Dios, una herencia que tenga trascendencia eternal por medio de las Escrituras. Noemí hizo su trabajo como abuela, como Aya, ayudó, enseñó a su nieto y a otros nietos que tuvo, dice la Escritura. Por eso la importancia de que nosotros como padres enseñemos el respeto a nuestros hijos hacia sus abuelos. Y que como abuelos entendamos que tenemos límites, pero que también tenemos la misma responsabilidad que los padres en cuanto a la enseñanza de la palabra de Dios, el ejemplo que tenemos que darles. Termino leyéndoles el Salmo 128. Dice así: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que ande en sus caminos. Véalo como abuelo. Tal vez usted no es abuelo todavía, véase como abuelo. A mí, por la gracia de Dios, ya me dio el privilegio de ser abuelo de una bella bebé, una nietecita. Espero muchos. Hijo, no te tardes. Todo tiene su tiempo. Hierro, no se tarden. Dice: cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que llena fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Una mesa llena. Yo
no sé cuándo. Y un día yo vi una visión en la cual en una cena, no sé si fue de Navidad o de Thanksgiving, pero yo vi una mesa llena de comida, en una celebración en la que estoy yo, está mi esposa, mi hijo, mi futura nuera, mi yerno, mi hija y mis nietos. Yo no sé si fue un sueño mío o una visión de parte de Dios. Yo no lo sé. Mi vida está consagrada al Señor y Él sabe mis tiempos. Pero sin duda espero ese momento en que esté llena mi mesa. Recuerdo cuando el pastor Chuy dijo: ¿para qué está haciendo tan grande tu casa? Para los nietos. Para los nietos. No me va a llevar nada de todos modos. No es avaricia ni codicia, no. Para los misioneros, para cuando vengas tú, Chuy, cuando vengan los demás pastores. Pero sobre todo para mis nietos, para que puedan correr para acá y para allá, para enseñarles que si no lo hice correctamente con mis hijos, poderlo hacer con mis nietos. Que Dios me dé la oportunidad de enseñarles de la palabra de Dios, porque los hijos hacen hombres a los padres, pero los nietos hacen niños a los abuelos. Y tal vez ahí voy a estar ahí haciéndole como elefante, así el elefante, haciéndole como niño, como changuito, tal vez ahí con los nietos, haciéndole caras, monerías, ahí en el suelo jugando con los carritos, con las muñecas, con mis nietas, no sé. Que me haga como un niño, como Él quiera, pero que me dé la oportunidad de enseñarles de la palabra de Dios. Por eso dice: tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y verás el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y verás a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Ese es mi anhelo. ¿Ese es tu anhelo? De ver a tus hijos, a tus nueras, a tus yernos en una reunión familiar sana, donde antes de comer vamos a orar dando gracias a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel después de que salieron de Egipto. Eso es lo que ha hecho Jehová por nosotros, que nos sacó de Egipto. Lo enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Así era mi vida, así era la vida del abuelo. Ahí era renegado. Ahora Dios le ha dado, lo ha cambiado. Dios ha cambiado a aquella mujer y ahora le hizo una abuelita tierna, sabia, para enseñar e instruir a sus nietas, a sus nietos, y que los hijos y los hijos de los hijos puedan amar, puedan entender y puedan imitar nuestros pasos como abuelos. ¿Quién dice amén? ¿Usted quiere ese mismo sueño? Póngase de pie, vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias a Dios. Prepare su corazón, dígale gracias al Señor. Muéstrame tu voluntad, hoy te necesito más. Ya no quiero caminar lejos de ti. Enséñame a confiar en ti. Yo quiero esperar en ti y ser guiado por tu Espíritu, Señor. Muéstrame tu voluntad, hoy te necesito más. Ya no quiero caminar lejos de ti. Enséñame a confiar en ti. Yo quiero esperar en ti
ser guiado por tu Espíritu, Señor, y ser guiado por tu Espíritu, Señor. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Gracias, Señor, por la vida de nuestros hijos. Así como en la presentación de la bebé esta mañana, como los padres de Sansón en su ignorancia preguntaban al ángel de Jehová cómo se debe de educar a este niño. La ignorancia no es mala. Que no te avergüence la ignorancia de ser un padre nuevo. Yo ignoro cómo ser un buen abuelo, pero para eso están las escrituras y para eso está la pregunta que hizo Manoah: ¿cómo se debe de hacer esto? ¿Cómo debo de enseñar a ese niño que va a comenzar a libertar a Israel de los filisteos? ¿Cómo podemos hacerlo? Es por eso de que la ignorancia es simplemente eso, ignorancia, y no es mala. Pero he aquí la palabra de Dios que nos instruye, nos dirige para ser mejores padres, mejores abuelos y ser buenos nietos. Amén, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor.